Guardaremos los objetos más valiosos en un lugar seguro llamado el arca. Así es como Dios hizo al preservar las posesiones más preciadas dentro de un arca, llamándola el Arca del Pacto. Esta arca lleva consigo la evidencia y los valores de la época, encarnando las cosas preciosas que Dios desea conservar para sus hijos. Sin embargo, lamentablemente, la guerra y el conflicto provocaron que este arca se perdiera durante mucho tiempo. A pesar de ello, con el paso del tiempo, el interés de la gente en esta arca siguió siendo el mismo e incluso aumentó. Cuando finalmente se encuentra esta arca, ¿qué sucede cuando la gente intenta abrirla? El arca sorprenderá a todo ser humano. Los invito a ver hasta el final de este video para descubrir qué ocurrió al abrir el Arca de la Alianza. Como mencioné anteriormente, el Arca de la Alianza desempeña un papel crucial en las creencias religiosas, siendo uno de los símbolos más importantes de la fe y la presencia de Dios. El Arca de la Alianza contiene dos antiguas tablas de piedra grabadas con los 10 mandamientos de Dios, una vasija de maná y la vara de Aarón, elementos fundamentales en la vida espiritual de los cristianos. Esta arca siempre está bajo escrutinio. Muchos enemigos de los israelitas creen que poseerla conducirá a una crisis seria en la vida de fe de Israel, facilitándoles el control sobre los israelitas. En un intento por utilizar el arca en su guerra contra los filisteos, los israelitas decidieron llevarla consigo. Sin embargo, sufrieron una derrota en esa batalla, con la pérdida de 30.000 soldados y la caída del arca en manos de los filisteos. Estos últimos llevaron el arca a diversos lugares de su país, pero donde quiera que iba, el arca traía consigo la desgracia. Después de 7 meses de guardar el arca, los filisteos siguieron el consejo de los profetas y devolvieron el arca a los israelitas al comienzo del reinado del rey David. El arca fue traída desde Kiriat Jearim antes de ser llevada a Jerusalén, cuando el rey Salomón terminó de construir el templo. En Salomón, el Arca de la Alianza fue llevada al tabernáculo en el templo. En ese momento, se decía que el arca todavía contenía tablas de piedra con los 10 mandamientos de Dios escritos en ellas. El arca se conservó aquí durante los reinados de los siguientes reyes. En el 587 a.C., los babilonios destruyeron Jerusalén y el templo de Salomón. En los libros de historia no hay ningún registro de lo que pasó con el Arca de la Alianza. Los libros griegos antiguos mencionan que los babilonios pudieron haber tomado barcos que contenían el Arca de Dios, pero no dicen nada sobre el Arca de la Alianza. En la literatura rabínica, la ubicación final del Arca de la Alianza se registra de manera muy diferente. Algunas teorías dicen que el arca fue llevada a Babilonia, mientras que otras dicen que estuvo escondida en algún lugar secreto. La última vez que la Biblia mencionó que el Arca de la Alianza fue durante el reinado del rey Josías. Después de eso, la Biblia ya no habla de esta arca y nadie sabe con certeza dónde está ahora. Hay muchas teorías sobre la existencia de esta arca. Algunos científicos incluso revelaron que la habían encontrado y la historia espiritual detrás de ella. Pero antes de que sepamos sobre esta respuesta, intenta responder una pequeña pregunta a continuación para ver cuánto entiendes sobre la Biblia. La pregunta es: ¿qué error cometió el rey David al llevar el Arca del Pacto por primera vez? A. Puso el Arca del Pacto en un carro en lugar de que los descendientes de Cohat, los levitas, la llevaran. B. Permitió a gente común tocar el arca. C. Guardó el arca en contra del mandato de Dios. D. No consultó al sumo sacerdote antes de llevar el arca. Te doy tiempo para pensar. Gracias por tu respuesta y por tu información. La primera vez que trajo de vuelta el Arca del Pacto, David cometió un error que no sabía en ese momento, que fue poner el Arca del Pacto en un carro, en lugar de que los descendientes de Cohat, los levitas, la llevaran, perforando los anillos de oro en el Arca del Pacto como Dios ordenó. El error llevó a la muerte de Uzá cuando tocó este objeto santísimo.
Esta arca es especial, creada siguiendo las instrucciones de Dios. Su significado es extremadamente importante, por lo que es crucial seguir todas las indicaciones divinas. Si se comete un error, las consecuencias pueden ser impredecibles. Al abrir el Arca del Pacto, ya conocemos su contenido. ¿Qué sucederá si se encuentra y abre nuevamente? ¿Será el fin o un nuevo comienzo? Apocalipsis 11:19 revela que en los últimos días el Arca del Pacto aparecerá en el cielo. En ese momento, se abrió el templo de Dios en el cielo y se mostró el Arca de su Pacto dentro de su templo. Hubo relámpagos, truenos, terremotos y cabello pesado. Esto marcó el retorno de Dios por segunda vez con juicio por los pecados humanos. La humanidad ha permanecido perdida en el pecado durante demasiado tiempo, olvidando la presencia divina. Cuando Dios estaba sentado con sus discípulos en el Monte de los Olivos, desde donde ascendería al cielo, les proporcionó algunas ideas generales e indicios de lo que sucedería antes de su venida y el fin del mundo, como se relata en Mateo capítulo 24. Las revelaciones divinas sobre el fin de los tiempos incluyen terremotos, hambrunas y pestilencias. Considerando las señales en Apocalipsis 11 que describen los fenómenos naturales que acompañaron la aparición del arca, tenemos más motivos para creer que esta arca, desaparecida durante mucho tiempo, reaparecerá repentinamente en el día del juicio. Cuando se abrió el arca, los 10 mandamientos cobraron vida una vez más, ya que la gente ha estado perdida en el pecado durante demasiado tiempo, olvidando las enseñanzas divinas desde el principio. Dios personalmente enseñará nuevamente los 10 mandamientos para guiar a sus hijos de regreso al camino correcto. El verdadero significado del Arca del Pacto radica en lo que ocurrió con la tapa de la caja, conocida como el propiciatorio. El término propiciatorio proviene de una palabra hebrea que significa cubrir, apaciguar, limpiar, cancelar o hacer expiación. Aquí, el sumo sacerdote, una vez al año, Levítico 16, ingresaba al lugar santísimo donde se guardaba el arca y expiaba sus pecados y los de los israelitas. Rociaba sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio para apaciguar la ira divina por los pecados cometidos en el pasado. Este era el único lugar en el mundo donde esta expiación podía tener lugar. El propiciatorio en el arca era un presagio simbólico del sacrificio supremo por todos los pecados, la sangre de Cristo, que Cristo derramó en la cruz para la remisión de los pecados. El apóstol Pablo, un ex fariseo familiarizado con el Antiguo Testamento, conocía bien este concepto cuando escribió acerca de que Cristo era nuestra cobertura para el pecado en Romanos 3, 24 a 25. Y somos justificados por su gracia como don, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios presentó como propiciación por su sangre, para ser recibido por la fe. Así como había un solo lugar para la expiación de los pecados en el Antiguo Testamento, el propiciatorio del Arca del Pacto, también hay un solo lugar para la expiación en el Nuevo Testamento y los tiempos actuales, la cruz de Jesucristo. Como cristianos, ya no miramos al arca sino al mismo Señor Jesús como propiciación y expiación por nuestros pecados. La aparición del Arca de la Alianza puede verse como el final del periodo de juicio, pero abre un nuevo viaje que lleva a las personas de regreso a Dios y a los altos valores de la fe hermosa que Dios construyó desde el principio. El tercer templo y el Arca del Pacto van de la mano, ya que el Arca del Pacto debía colocarse en el lugar santísimo del templo. Por lo tanto, al mencionar el Arca del Pacto, debemos mencionar el templo. Sabemos que el templo judío en Jerusalén ya no existe hoy en día. Fue completamente destruido por el general romano Tito en el año 70 después de Cristo. Hoy, la ubicación del santuario está ocupada por la mezquita de la Cúpula de la Roca, construida por los musulmanes sobre los cimientos del antiguo templo judío de Dios. Los judíos esperan la oportunidad de reconstruir el templo sobre los cimientos que sus antepasados construyeron. Pronto,
el tercer templo será reconstruido, pero la pregunta aquí es si el arca regresará en la época de la construcción del tercer templo y qué efecto tendría si no apareciera el arca de la alianza en el tercer templo. Volviendo al tiempo de Jesús, el templo construido por Herodes el Grande, que amplió el templo construido por Zorobabel, no tenía el arca de la alianza. Sin embargo, las actividades rituales en el templo continuaron normalmente a pesar de la ausencia del arca de la alianza. El sumo sacerdote Arías llevó a cabo el sacerdocio en el templo. La ausencia del arca de la alianza en el templo construido por Herodes no detuvo las prácticas rituales y religiosas. Aunque el arca física no estaba presente, la fe y las ceremonias seguían siendo fundamentales para la comunidad judía. El sumo sacerdote desempeñaba su papel y las ofrendas y sacrificios continuaban, pero el símbolo físico del arca ya no estaba en el lugar santísimo. Con el tiempo, el templo construido por Herodes también fue destruido, marcando un periodo en el que el pueblo judío quedó disperso y la conexión física con el arca del pacto se perdió aún más. A pesar de estas circunstancias, la fe y la esperanza en la restauración de Jerusalén y la reconstrucción del templo persistieron entre los judíos a lo largo de los siglos. Hoy en día, la discusión sobre la reconstrucción del tercer templo y la posible reaparición del Arca de la Alianza sigue siendo un tema de interés y debate en la comunidad judía. La conexión entre el templo y el arca, tanto física como simbólica, representa la búsqueda de restauración espiritual y la espera de tiempos mesiánicos. La historia del Arca del Pacto, con sus misterios y simbolismos, sigue siendo un componente fascinante en la fe y la historia religiosa. La espera de su regreso, ya sea físico o simbólico, se mezcla con la expectativa de tiempos redentores y la manifestación de la presencia divina. Así, el relato del Arca del Pacto no solo se vincula a la antigüedad, sino que continúa resonando en las creencias y aspiraciones de aquellos que buscan la restauración espiritual y la conexión con lo divino en la actualidad. Los judíos continúan acudiendo al templo todos los años para mantener la Pascua o Pentecostés. Jesús expulsó del templo a los cambistas y a aquellos que comerciaban con ovejas, bueyes y palomas para obtener ganancias, en un acto para proteger la pureza en el templo. Dios le dijo al leproso que fuera al templo a ofrecer sacrificios después de haber sido sanado. Podemos llegar a la conclusión de que no es necesario tener el Arca del Pacto en el templo. Los judíos construirían el templo sin el Arca del Pacto. Pero si esta arca regresa en el tiempo y aparece en el tercer templo, será aún más maravilloso porque será la prueba más clara de la presencia de Dios, un papel importante en la vida espiritual de los hijos de Dios. Ahora, hablemos de por qué es tan importante esta arca y qué viajes atravesó con su pueblo según el libro del Éxodo. Durante sus 40 días en las densas nubes en el monte Sinaí, Dios le ordenó a Moisés que hiciera un arca de madera de acacia para contener las tablas de piedra. Según este libro, Dios también le mostró a Moisés el contenido del arca y los modelos de las iglesias. Dios hizo un pacto con los hijos de Israel a través de Moisés, el cual fue condicional. Les prometió el bien a ellos y a sus descendientes por generaciones si obedecían sus leyes. Sin embargo, siempre advirtió sobre el castigo de la desesperación y la dispersión si desobedecían. Como señal de su promesa, Dios hizo que los israelitas construyeran el Arca del Pacto de acuerdo con su diseño para contener las tablas de piedra que contenían los 10 mandamientos. Esta caja llamada arca estaba hecha de madera de acacia recubierta de oro. El arca debía ser guardada en el santuario interior del tabernáculo en el desierto y más tarde en el templo en Jerusalén. Hablando de esta arca, se dice que el cofre tenía un largo, ancho y alto de 100 codos o 7,979 cúbitos respectivamente. El arca estaba recubierta por dentro y por fuera con oro puro, con una moldura de oro alrededor de ella. La tapa del arca se llama el propiciatorio y está hecha de oro macizo.
Colocadas sobre la tapa, hay dos estatuas de querubines de oro con las alas extendidas y sus dos caras de querubines, uno frente al otro y mirando al propiciatorio. Después de eso, Moisés colocó 4 anillos en las 4 esquinas del arca, 2 a cada lado, creando un lugar para insertar 2 palos de madera cubiertos de oro que servían para transportar el arca. El arca tenía 4 anillos de oro con 2 anillos a cada lado. Se colocó un poste de madera de acacia recubierto de oro en los anillos para transportar el arca. Estos postes para el transporte debían ser elementos permanentes y nunca se quitaban. La presencia de este arca es una fuente de motivación y fortaleza para los israelitas en el proceso de conquista de nuevas tierras. Es por eso que la llevaron consigo durante sus años de vagar por el desierto. Cada vez que establecían un campamento en un área determinada, el arca se colocaba en una habitación separada en una tienda sagrada llamada el tabernáculo, de acuerdo con las instrucciones de Dios, cuando los israelitas liderados por Josué, en su viaje a la tierra prometida, llegaron a las orillas del río Jordán. El arca de la alianza fue llevada para marcar el camino y fue una señal para que aquellos que estaban detrás la miraran y siguieran adelante. Durante el proceso, el grupo cruzó el río, y dondequiera que se encontraran los pasos de los pastores que llevaban el arca de la alianza, el agua del río retrocedió inmediatamente, dejando el lecho expuesto. Cuenta la leyenda que cuando el grupo cruzó el río y los pastores que llevaban el arca llegaron a la orilla, el agua del río se volvió a llenar como si nada hubiera sucedido. Para conmemorar este evento, se trajeron 12 piedras desde el Jordán al lugar donde estaban los pastores durante la batalla de Jericó.